Buenas noches y muchas gracias por continuar con su fiel sintonía de Suyapa Medios y en el Pulso de la Nación. Esta noche abordaremos un tema importante que es el coronavirus, un virus que se extiende a nivel mundial de manera rápida y que es altamente contagioso y mantiene preocupados a muchos países y Honduras no es la excepción, pero conoceremos un poco más acerca de esta enfermedad, cuál es la población que está también mayormente expuesta, cuáles son los alcances de la misma y muy importante, las recomendaciones para evitar el contagio, que es lo que vamos a ir abordando, que de momento pues es el mejor medicamento que tenemos, el tratar de protegernos y evitar que esto pues se extienda en el país que recalcamos todavía no ha llegado a Honduras, pero sí es muy importante que la población esté al tanto sobre lo que es el coronavirus. Es por eso que hemos preparado también un pulso con la ciudadanía para que nos expresen si conocen sobre esta enfermedad y si creen que también pues el gobierno estaría preparado para hacerle frente. El coronavirus pronto está en Honduras. ¿Cree que nuestro sistema sanitario está listo para atender esta situación? No, no está listo. No hay estructura médica en Honduras. Inclusive usted va al Seguro Social, no hay medicina. Va al hospital de escuela, no hay medicina. Va al tórax, no hay medicina. Faltan médicos, faltan especialistas. No estamos preparados para eso. Lo único que podemos hacer son medidas preventivas y nada más. Imposible, no va a estar listo. Con la situación, empezando con el presidente, ¿cómo está, verdad? No estamos listos. No, la verdad que no, y tenemos que tener mucha fe y solo Dios sabe. Creo que no, porque en cuanto al dengue usted ve que estamos bien deficientes, entonces mucho peor para una enfermedad que es bien peligrosa. Entonces no estamos capacitados. No, para mí que no está listo, pues porque usted sabe que habiendo no pueden ni contener la otra enfermedad que la gripe, dengue, todo eso, peor el coronavirus. No está listo, porque usted sabe cómo ha sido todo, pues nuestros hospitales y todas esas cosas han dejado mucho que usted va al hospital y no encuentra ni unas grandes colas para conseguir una medicina y no digamos para esas cosas. No creo yo que esté listo, porque así como estamos aquí en Honduras, que a veces uno va a los centros de salud o va al Seguro Social y no encontramos nada. Entonces no creo que esté dispuesto a atender esa enfermedad. Ojalá Dios quiera que esa enfermedad no entre acá, porque aquí, como dijo, estaba escuchando un doctor que estaba en México, que aquí los que se pueden salvar son los ricos, los pobres, porque eso es de dinero, el tratamiento eso es bastante costoso, ¿va? Y luego de conocer lo que opina la población, nos acompaña la doctora Edinora Brooks, que ella es diputada del Partido Liberal y también miembro de la Comisión de Salud para abordar este tema. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Delia. ¿Cómo está? Con todo gusto hemos venido aquí a hablar también del coronavirus y de nuestro sistema de salud. Así es, doctora. Sobre todo poder aclarar a la población tal vez que se encuentra muy escandalizada, alarmada, preocupada muy fuertemente, con mucho temor de que este virus, que ha dicho pues las autoridades de salud, es cuestión de horas o incluso días para que ingrese al país. Sí, lo cierto es que ya tenemos virus todo alrededor. Inicialmente solo estaba allá al otro lado del Atlántico, pero ahora con las comunicaciones estamos tan intercomunicados. Aparte de eso, tenemos la globalización, y esa globalización pues se globaliza todo, se globaliza la economía, se globaliza las comunicaciones, se globaliza también las enfermedades, especialmente si son enfermedades infectocontagiosas. 70 países ya presentan esta enfermedad, más de 3.000 muertos es lo que se registra a nivel nacional. Sin embargo, la tasa de mortalidad, doctora, es menor del 3%. ¿Esto qué significa? Porque hay mucha confusión en la población que cree de que si la tasa de mortalidad es de 2.5, el 2.5 de la población es el que va a morir. Sin embargo, usted nos ha explicado que no es de esa manera. No, es el 2.5% de los infectados. Ahora, si llega a Honduras, o debo decir tal vez cuando llegue a Honduras, ¿sí? Si se contagian, pongámosle 1.000 personas, de esas 1.000 personas probablemente van a fallecer 20, de acuerdo a la tasa de mortalidad que se está manejando ahora, especialmente en China, que en China es donde han habido más casos y además de eso es un país
desarrollado, en un país donde se hacen muchos estudios al respecto, en donde se trabaja mucho con la estadística y donde todo va registrado y archivado. Entonces, sí, lo que se está dando es un 2% como tasa de mortalidad. Ahora, de esas 1,000 personas, supongamos, como le digo, que serán las infectadas en Honduras, para dar un ejemplo, 800 de esas personas no van a pasar de una gripe común y corriente. 800 personas no van a pasar de una gripe común y corriente. O sea, el 80%. Un 10% probablemente va a necesitar hospitalización. Un 15% va a necesitar respiradores, ¿verdad? Un 5% va a necesitar respirador. O sea, estamos hablando de 50 casos de esos 1,000. Y además de eso, un 2% que son los que hasta ahora sabemos que van a fallecer o que han fallecido en los países desarrollados. Entonces, no todos nos vamos a contaminar, así como cuando anda un brote de una gripe, por ejemplo, de una influenza, no todo el mundo anda la influenza, sino que un porcentaje de la población, y por supuesto que se infectan más los que están más expuestos. Cuando hablamos de los más expuestos, hablamos entonces de las personas que laboran justamente en el sector salud o que tal vez están en estos puntos como aeropuertos, puertos y aduanas del país. Lo cierto que además de los más expuestos también tenemos que pensar en los que ya tienen un sistema inmunológico deprimido. ¿A qué me refiero? Pues esos en los que el cuerpo ya se está ocupando de alguna otra enfermedad. O sea, todos los recursos que tiene el cuerpo están trabajando en proteger al cuerpo de otra enfermedad. Estamos hablando de la diabetes, estamos hablando de la hipertensión, de enfermedades respiratorias crónicas, esa gente que padece mucho de bronquitis crónica, asma, el famoso se llama EPOC, o sea, la bronquitis crónica, o el enfisema pulmonar, las personas fumadoras. En las personas fumadoras el cuerpo está permanentemente tratando de defenderse de todo el daño que le causa la nicotina y el humo del cigarrillo. Entonces, cuando viene y necesita trabajar en otra cosa, o sea, al llegar el virus no va a poder estar en condiciones óptimas como para también luchar en dos frentes. Ya está librando una guerra y tener que librar otra guerra, entonces ahí es donde el cuerpo se deprime. Y encima de eso, las personas mayores también ya tienen un sistema completo, todo su sistema está como cansado, está ya desgastado, comprometido, exactamente, en situaciones normales. Una persona de 65, 80 años es una persona muy propensa a algunas enfermedades, a algunas infecciones, porque el cuerpo no está respondiendo bien. Entonces, y si encima se viene un virus de estos, ¿verdad?, que es bastante contagioso, entonces el cuerpo no va a tener cómo defenderse, no va a poder defenderse adecuadamente, y esas son las personas entonces que van a necesitar hospitalización, probablemente respirador, y probablemente, lastimosamente, son personas que también van a fallecer. Como le mencionaba, doctora, nosotros vamos a poner en pantalla ahorita un mapa con los datos más actualizados de cuáles son los casos que se han confirmado a nivel mundial para hoy, 2 de marzo. Hablamos de 74 países afectados, con 90.160 casos de personas infectadas y 3.079 personas que han fallecido a causa del coronavirus. La cifra, sin duda alguna, es lo que genera la alarma y preocupación en la población, pero es muy importante también mantener la calma y conocer realmente cuáles son los alcances de esta enfermedad, cómo afrontarla, y también, pues, como muchas otras enfermedades que han llegado al país, hacerle frente de una u otra manera. Y ya lo señalaba la doctora, y más adelante, después de la pausa, vamos también a analizar cuáles son esos mecanismos que usted desde casa también puede ir implementando para evitar el contagio de esta enfermedad y otras enfermedades también que son altamente contagiosas, al regresar a nuestra primera pausa comercial. Gracias por continuar en Pulso de la Nación, donde estamos abordando el tema del coronavirus.
y hemos preparado también una entrevista con el doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud, que nos amplía sobre cuáles son estas condiciones que se encuentran los diferentes centros de salud aquí en el país. No cabe duda que nuestras instalaciones hospitalarias a nivel nacional no están preparadas. El Instituto Nacional del Tórax, como el Centro Nacional de Referencia, no lo está. Tenemos enormes deficiencias. Hemos expresado en esta reunión de la que venimos saliendo justamente esas carencias que necesitamos sean suplidas de la manera más eficiente, más ágil y sobre todo que se nos garantice al personal de salud, al personal que va a estar atendiendo eventualmente estos pacientes, contar con el equipo de bioseguridad apropiado y con la tecnología necesaria para poder atender estos pacientes que, dicho sea de paso, esperemos que la posibilidad de que nuestros compatriotas sufran las consecuencias digamos extremas, que sería estar en una unidad de cuidados críticos o en una hospitalización con complicaciones asociadas a esa enfermedad, se vean disminuidas. Hemos hecho hincapié también en la necesidad de dotar de insumos al resto de hospitales en todo el país para de esta manera poder garantizarnos de manera segura a nuestros pacientes de que se van a contar con los insumos necesarios y desde luego con el recurso humano suficiente para poder atender esta eventual epidemia que está, creemos nosotros, a las puertas de llegar a nuestro país. Es que una de las preocupaciones justamente es la capacidad de atención que pueda tener el sistema sanitario de nuestro país y lo dialogábamos previamente con la doctora Edinora. Justamente, doctor, usted decía, ¿hay respiradores o atención médica para una cantidad determinada actualmente que pudiesen ser contagiadas una vez llegase el virus al país? Bueno, Delia, es que estamos en un país cuyo sistema de salud es muy endeble, muy débil. Es un sistema de salud que en el tiempo ha venido más bien retrocediendo. Entonces, si hablamos actualmente, no estoy segura, pero creo que no hay ni siquiera 100 respiradores en el país ahora en uso entre los hospitales públicos y los hospitales privados. Entonces, y son respiradores que ya están siendo usados actualmente. Ya están siendo usados. Entonces, cuando aparezca más gente que necesite respirador, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no solo es que necesite respirador, sino que una vez que ese respirador se use en un paciente infectado contagiado con coronavirus, ese respirador se va a tener que botar. Porque ¿y cómo lo va a usar en otra persona? Entonces, ese es un respirador que va a quedar inutilizado hasta que pase por un montón de procesos de esterilización nuevamente. Esterilización, así es. Entonces, y mientras tanto se va a estar necesitando para más personas. Aparte de eso, cuando estamos hablando de una persona intubada, por cierto, solamente haciendo un poquito de compartir un poquito del conocimiento, no se dice entubada, sino que se dice intubada, médicamente hablando. Entonces, una persona intubada no es que se le va a intubar y váyase para su casa, no, es intubada, pero necesita toda una logística alrededor. Se necesitan enfermeras profesionales, profesionales y capacitadas en cuidados intensivos. Yo creo que en el país no tenemos más de 5 intensivistas, por ejemplo. Tenemos muy buenos internistas que trabajan como intensivistas, pero tampoco van a ser suficientes. Luego, todo el equipo que se necesita, la cama especial para los medicamentos, bueno, ya dijimos el respirador, todos los tubos y, más que todo, el aislamiento. El aislamiento, son pacientes que no pueden estar junto con otros pacientes que ya están intubados por otras causas, porque entonces le van a pasar el coronavirus y entonces los vamos a perder. Cuando hablamos también de presupuesto para esto, cuando se ha pedido una ampliación, se presentó una moción para también conseguir mayor presupuesto para salud para atender esta enfermedad. Usted nos señalaba de que el coronavirus no es cuestión de presupuesto tampoco, sin embargo vemos de que sí es importante porque no se cuentan con todos los insumos para hacerle frente. Importantísimo eso que he venido diciendo. Luchar contra el coronavirus no es cuestión solo de presupuesto, porque ahorita nos pueden mandar, digamos que los chinos nos manden, póngale
1000 respiradores. ¿Quién va a manejar esos respiradores? ¿Y dónde los vamos a poner? ¿Y dónde vamos a aislar a los pacientes? O sea, es que tenemos todo el sistema de salud, es un sistema de salud débil, es un sistema de salud que estamos teniendo dificultades para manejarnos con lo que ya tenemos. ¿No existe actualmente, doctora, un centro de salud, un hospital donde se pudiera atender a estos pacientes? No tenemos un lugar en donde podamos tener a estos pacientes suficientemente aislados. 2, por la cantidad de pacientes que supóngase que los pacientes superen, vaya, los 100. No estamos preparados tampoco con todo el equipo para atender a 100 pacientes intubados. Pero no podemos irnos por lo que no tenemos. Vámonos por lo que tenemos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sí, lo que tenemos, estaba viendo con mucha satisfacción y detenimiento a la doctora Palou y a la doctora Roxana Araujo, que estaban presentando todo el equipo que se ha provisto a la Secretaría de Salud, incluso para tomar las muestras de pacientes sospechosos de coronavirus o contagiados de coronavirus, y es un equipo de muy alta tecnología. Y también no solo el equipo, lo que le decía, que no solo es el dinero, porque el equipo se compra con dinero, sino que algunas personas ya han ido a entrenarse. El personal capacitado para abordar este tipo de enfermedades, doctora. Exactamente. Entonces, se han entrenado sobre cómo tomar las muestras, pero también tiene que haber mucho entrenamiento en las personas que van a estar atendiendo a los pacientes. Entonces, resumido, tenemos un sistema de salud débil hasta para tratar lo que ya tenemos en el país. Entonces, cuando ya se nos va de las manos alguna de estas situaciones, nos vamos a encontrar en una situación bastante fea, incómoda, difícil. Uno de los, ustedes señalaba, si ya tenemos situaciones difíciles como el dengue, que no se ha podido controlar en el país, este tipo de virus va a venir pues a sumarse a los problemas de salud que existen en el país con una una asistencia médica endeble, doctora. Usted lo ha plasmado ahorita con todas estas explicaciones. Si ve el dengue, al zancudo transmisor del dengue lo podemos ver y lo podemos eliminar. No estamos haciendo suficiente trabajo en la población y lo podemos eliminar. Tenemos que olvidarnos un poco de que el gobierno no tiene que hacer todo, que los médicos tienen que hacer todo, que las enfermeras tienen que hacer todo, que los hospitales tienen que hacerlo todo. En este tipo de situaciones, tanto el dengue como en el coronavirus, somos la población en general que tenemos que hacer un trabajo, pero un trabajo minucioso, porque cuando hablamos de aislamiento, hablamos de intubación, hablamos de cuidados intensivos, estamos hablando allá en el hospital solo un 5-7% de la población. Así, doctora, voy a interrumpirla en este momento porque nos dicen que nuestra compañera Janet Lago ya se encuentra con la doctora Elsa Palou para seguirnos ampliando también sobre esta enfermedad, ella como infectóloga, pues para ampliarnos más con sus conocimientos y poner al tanto a la población. Vamos con usted, Janet. Muy buenas noches. Estamos con la doctora Elsa Palou, que es infectóloga muy reconocida aquí en Honduras, y más con esta emergencia que estamos viviendo en Honduras. Este coronavirus, no en Honduras, a nivel mundial. A nivel mundial. Pero doctora, ¿está preparado Honduras para un caso de coronavirus? Ningún país está preparado y nosotros tampoco, ¿verdad? Definitivamente. El tema es que, a Dios gracias, el 80% de los casos de coronavirus es una enfermedad leve, es una gripe común y corriente. Hay un 20% de casos que se complica y se produce una neumonía, y solamente un 2.3% de casos fallece. De cada 100 que se infectan, 2 son los que fallecen. ¿Y quiénes fallecen? Las personas de edad avanzada, más de 50, 60 años de edad, que además tienen otra enfermedad, o son diabéticos, o son cardiópatas, o son hipertensos, o padecen del pulmones con enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que nos queda es, en este tiempo que estamos
estamos teniendo, en donde ya hay más de 60 países que reportan casos y que tenemos 4 o 5 países con una epidemia bien activa, Italia, Corea del Sur, Irán, etcétera, además de China, nosotros tenemos el tiempo de irnos preparando. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Primero, con medidas de prevención en la población. Segundo, el gobierno tiene que ir equipando de insumos, de trajes de protección a las enfermeras y médicos, de mascarillas en los hospitales, más unidades de aislamiento, más camas de cuidados intensivos, más ventiladores mecánicos, porque los que se complican, aunque son poquitos, necesitan generalmente de unidades de cuidados intensivos. Y nosotros tenemos poquitas unidades y las que tenemos ya están ocupadas por pacientes de otras enfermedades. Hay que reforzar esas acciones entonces, doctor. Por supuesto, y hay que volar y hay que hacerlo ya, ¿verdad? Porque no hay manera que nosotros vayamos a impedir que el coronavirus llegue al país. O sea, si está en México, si está en Ecuador, si está en Dominicana, ¿quién controla el paso migratorio entre México y Guatemala y entre Guatemala y Honduras? Sobre todo los puntos ciegos de la frontera. ¿Quién los puede controlar? Entonces, sería ilógico que pensáramos que nosotros no vamos a tener el problema. Es mejor ser realistas y prepararnos para lo que puede venir. Igual las medidas para el Estado, que ellos deben tratar de brindar esos insumos que usted mencionaba en los diferentes, en este caso el Hospital del Tórax, que sería el indicado en caso de una emergencia. Bueno, es que en Tegucigalpa está el Hospital del Tórax, está San Felipe, en San Pedro el Catarino Rivas, en La Ceiba el Hospital Atlántida, en el sur está el Hospital del Sur, en Choluteca, el Hospital de San Lorenzo. Todos estos hospitales tienen que ser abastecidos, tiene que darse capacitación al personal sobre cómo tiene que ser el manejo de los casos complicados, porque como decía, los casos no complicados, que son la mayoría, se manejan en casa. ¿Cómo? Se colocan en una habitación aparte, ellos solos. Si eso no se puede, porque la casa es muy chiquita, al menos que duerma esa persona, el enfermo, él solo en una cama, y que todos los demás estén a más de 1 metro de distancia de él. Se asigna una persona que lo cuide. La persona que lo va a cuidar tiene que usar mascarilla y el paciente también. Se tiene que evitar compartir vasos, cucharas, tenedores con el paciente. Se tiene que lavar la ropa de cama, las toallas y la ropa del paciente en agua con Clorox. Una copa de Clorox por 1 galón de agua. Y tenemos que evitar las visitas, tenemos que evitar el saludo de beso. Y si el paciente empieza a sentir que ya no puede respirar, que le duele el pecho, que siente como falta de aire, esos son signos que pueden señalar que está teniendo una neumonía y entonces debe de acudir al hospital. Bueno, la doctora ya fue clara con todas esas recomendaciones y no tratar de alarmar a la población que la enfermedad puede llegar a Honduras, porque la verdad es como una realidad, como dice la doctora, pero la prevención la debe tener usted también en casa. Con esta información y dándole gracias a la doctora, volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Janet, y también a la doctora que nos ha atendido gentilmente desde su clínica. Es momento de que nosotros hagamos una pausa comercial, pero al regresar vamos a abordar también cuánto dura este virus en el ambiente, en la superficie, como le explicaba la doctora, las formas de contagio, pero sobre todo la prevención después de la pausa comercial. Continuamos en Pulso de la Nación abordando el tema de la enfermedad del coronavirus. Y es que la Pastoral de la Salud también ha emitido un comunicado dando algunas recomendaciones a la población de cuáles son esas prevenciones, valga la redundancia, que debe de tener la persona para evitar el contagio. Entre ellos está el lavado de manos con agua y abundante jabón. Al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ángulo inferior del codo. Evitar el contacto con personas con gripe o con síntomas respiratorios. Cocinar bien las carnes y los huevos. Son parte de las recomendaciones que hace la Pastoral de la Salud, así como también limpiar todos los días las superficies de uso frecuente usando productos de limpieza domésticos. Evitar el saludo de mano o beso. Uso de mascarilla en personas con afecciones respiratorias. Procurar no estar en lugares de aglomeración de personas. Tomar líquidos en abundancia.
evitar estarse tocando ojos, nariz y boca. Si está enfermo, mejor quedarse en casa. Es parte de las recomendaciones que se están haciendo para que la población pues evite este contagio. Es lo que señalábamos y que estábamos platicando previamente con la doctora. Doctora, usted lo dijo, el virus es un virus altamente contagioso. El ser altamente contagioso está más expuesto o expone más a la población. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se deben de tomar para evitar pues, estar más susceptible a este contagio? Sí, me gustaría decir, hacer una comparación entre la población de China y nosotros. Por ejemplo, en China son personas que viven en un país comunista, viven en un país dictatorial. Allí lo que diga el Estado, eso es lo que se hace, y el que no obedece es castigado severamente. Entonces, en China se les dice, usted no va a salir de su casa, y ya nos hemos dado cuenta cómo incluso compatriotas han estado pidiendo que se les vaya a traer porque ya no aguantan, es una presión psicológica, ya no aguantan estar en casa, entonces, pero no pueden salir. Y haciendo la comparación con nosotros, yo dudo que nosotros realmente obedezcamos a una orden de esas, que todos seamos capaces de obedecer una orden de esas, por un lado. Por otro lado, es un país desarrollado. Ya todos quedamos sorprendidos cómo construyeron 2 hospitales en 10 días. Y ojalá solo fuera la construcción física, levantar las paredes. No, las instalaciones de un hospital son instalaciones altamente complejas. Aparte de eso, tenían el personal entrenado, ¿sí? Aparte de eso, son un país altamente culto, muy culto, y ellos mismos, por su propia iniciativa, tampoco van a salir de su casa. Se nos está haciendo difícil a nosotros los hondureños no saludar de beso. Se nos hace completamente difícil porque somos personas muy sensibles y que si no me quiso saludar, a saber qué estará pensando de mí, a saber que no sé qué, que le caigo mal o me cae mal, lo que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los hondureños? Pues seguir las instrucciones, seguir las instrucciones. Aquí no creemos en la autoridad, seguir las instrucciones que da la autoridad. Yo presenté una manifestación el jueves en el Congreso Nacional en donde le hacía la recomendación a la Secretaría de Salud que emita un boletín diariamente para que sepamos nosotros los hondureños en dónde estamos oficialmente, que sea una voz oficial que diga en qué punto estamos, en qué momento estamos, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo. Y además de eso, que las redes sociales que han sido tan importantes ahora en la sociedad, que las redes sociales repliquen lo que la Secretaría de Salud esté diciendo. Por otro lado, que en las redes sociales no estemos inventando cosas. Vean que por ahí andaba una persona en San Pedro Sula diciendo que tenía coronavirus y que le había salido positivo en un laboratorio aquí del país, cuando sabemos que solamente la Secretaría de Salud tiene las pruebas para poder detectar una persona infectada o contagiada con coronavirus. El uso de las mascarillas, doctora, que hemos visto justamente la semana pasada, este medio de comunicación también se dio la tarea de investigar en las diferentes farmacias y estaban agotadas. Ese abuso también de estos centros debe de regularse y mantener también la paz y la tranquilidad en la población, que no corra pues a el uso. ¿Qué tan efectivo es el uso de estas mascarillas y quiénes deben de utilizarlo? Podrían ayudar mucho, pero más que todo con personas que tengan algún tipo de resfriado, que al final así es como da el coronavirus en un 80-85% de los casos. Entonces, si las personas que tienen resfriado, que sería eso, un resfriado, incluso con gripe, entonces esas personas sí, para no estar contaminando a los demás. Hay algo que no hemos mencionado, Delia, y es el punto del tiempo de incubación. Correcto. Y ahí es donde todos podríamos estar mucho más expuestos, porque el tiempo de incubación va de 2 días a 14 días. O sea, usted y yo podemos estar contagiadas y sin síntomas, porque el tiempo de incubación es el tiempo que pasa entre el contagio y la aparición de los síntomas. Pero aunque los síntomas no aparezcan, podemos andar contagiando.
Entonces es problema porque no sabemos quién tiene el virus que anda contagiando. Sanos y son portadores. O pueden desarrollarlo. No están sanos, no son portadores sanos, que sería otro concepto, pero porque ya tienen el virus en sí y se está desarrollando el virus dentro del organismo. Pero al no presentar síntomas, doctora, no presenta pueden ingresar ellos por el aeropuerto, por los diferentes puertos del país. Exactamente. Como una persona saludable. Exactamente. Por eso existen protocolos. Si vienen personas de países y específicamente de las ciudades donde ya se conoce que existe el coronavirus, entonces se les está manteniendo no aislados si no tienen síntomas, no aislados, pero sí tener contacto permanente con ellos para ver si desarrollan síntomas en el transcurso del tiempo. El ambiente en el que se puede desarrollar, doctora, mucho se ha hablado de las temperaturas, que en los países tropicales con mayores temperaturas, que aquí no tendríamos problemas si fuese así, dicen que el virus muere. ¿Cuánto dura el virus en realidad en la superficie? ¿Qué tan cierto es de que a ciertos grados el virus no sobrevive? Bueno, ya hay en República Dominicana. Sí, de hecho, a mayor temperatura el virus vive menos tiempo. Vive menos tiempo y a más baja temperatura vive más tiempo. Ahora, el asunto es que con este virus todavía, como es un virus completamente nuevo, no se ha dicho la última palabra, se le está conociendo hasta ahora, así que vean hasta ahora en México no hay otra persona contagiada. Y en República Dominicana no se ha dicho nada tampoco, mientras que en China van por 300 las personas, por 500 las personas diarias. Entonces, aparentemente sí, a temperaturas más altas, menos sobrevivencia del virus. De tal manera que inicialmente se había dicho que el virus duraba 4 horas en el ambiente. En una silla, en un pañuelo, en una superficie, en un pasamanos, y ahora se está diciendo que se ha visto que dura hasta 40 horas. Entonces, estamos así como ok, lo estamos conociendo, entonces mejor mantenernos distanciados. No distanciados, mantenernos con las medidas que ya escuchamos a la doctora Palou, escuchamos a la pastoral, que ya se están dando las medidas para que podamos contagiarnos cada vez menos. Bueno, doctora, le agradecemos su tiempo y como usted lo dice, este es un virus que venimos conociendo, que se va a ir desarrollando, que de hecho es un virus que ha mutado y que todavía no se conoce pues a ciencia muy cierta el origen de cómo se ha ido desarrollando, pues se irá haciendo investigaciones, la ciencia avanza de manera muy rápida y también nosotros tendremos más tiempo, doctora, para seguir abordando este tema, así que encomendándonos también a Dios, que es lo más importante, pero tomando siempre esas medidas que han recomendado las diferentes instituciones para evitar el contagio una vez este ya llegue al país. Es momento de despedirnos, pero antes de despedirnos los vamos a dejar a ustedes con el segundo pulso de la ciudadanía también para conocer cuál es el sentir y pesar de la población y si está al tanto de lo que implica esta enfermedad que, como han señalado las autoridades, es cuestión pues de tiempo para que ingrese al país y lo mejor es estar bien informados para poder enfrentar cualquier situación de estas. Pasen muy buenas noches, los dejamos con el pulso de la ciudadanía, invitándolos a que en punto de las 8 usted se pueda informar con Notifides. No, la verdad que no estamos listos. El sistema de salud de Honduras es muy débil, aparte de la corrupción que existe todavía, entonces no estamos preparados para una epidemia de esas. Para mí no están preparados, porque ahorita eso de que vino una muchacha que bajó del avión al aeropuerto de Toncontín fue un escándalo. Entonces médicos que no están preparados todavía porque la medicina no hay, y entonces es un país que estamos retrasado en medicina y en el avance también. Bueno, pues si existen las medidas tal vez, ¿verdad? Pero en que no sea muy posible, pero teniendo fe en Dios todo se puede lograr. Pues la verdad que se ha visto bien claro que en países súper desarrollados como China ha sido bien difícil controlarlo, porque es una epidemia muy fuerte. Pero creo que con la misericordia de nuestro Creador pueda que no entre ese país y si entre, pues que Dios tenga cuidado de cada nosotros, ¿me entiendes? Recordemos que son un país en subdesarrollo, pero más que todo el coronavirus, no solo
lo podemos combatir por medio nada más del Ministerio de Salud, sino que también aplicado, adherido nada más a eso, tiene que haber una cultura nada más en nosotros, porque las prevenciones somos nosotros los llamados nada más a podernos proteger.